En este video vamos a tener la oportunidad de ver una puesta, cómo se desarrolla desde el día 1, que sería el momento en que el macho entra a la pecera de reproducción, hasta el día 213, que estaríamos hablando de 7 meses de vida de las crías. Podemos ver prácticamente el desarrollo de esta puesta desde antes de que nazcan las crías hasta que éstas lleguen a la edad adulta. Vamos a ver diferentes etapas de este desarrollo. También en la descripción de este video vamos a poner algunos de estos eventos en los cuales considero que son más importantes y que podamos destacarlos, y así ustedes puedan llegar directamente a ese evento sin necesidad de ver todo el video. Esto es con la intención de que sea mucho más ágil la información y puedan acudir exactamente a lo que pueda ser de su interés. Como por ejemplo, en el minuto 14 segundo 36, en ese se ve precisamente cómo el macho está defendiendo el nido, cómo está defendiendo el macho el nido de un ataque de otro ser vivo, que en este caso es un gusano, es un white worm, que prácticamente es alimento para el macho, pero está en lo que es el nido. Entonces, ese es un evento que para mí lo considero importante. Entonces, ahí lo pueden ustedes encontrar. Aún así, les recomiendo que ustedes puedan ver todo el video, ya que en el video se encuentran diferentes detalles que pueden ser de mayor interés para ustedes y poder entender en qué momento se va realizando cada una de estas etapas. En el día 213, que es prácticamente ya al finalizar el video, se hace una evaluación rápida de algunas de las características de los peces que se obtuvieron. Esta evaluación es con la intención de seleccionar a estos peces para la competencia, para un campeonato. Estos peces realmente compitieron en el 9º Campeonato Mexicano de Estética del Pez Beta, organizado por el CBMX. Esto fue en el año 2019. Pues espero que este video les sea de gran utilidad, y si es así, los invito a que lo compartan y sobre todo lo analicen. Bueno, correremos el video. Aquí vemos el macho en el día 1. En este momento el macho está reconociendo lo que es el acuario, se está adueñando de él. Podemos ver que la temperatura del acuario es de 28 grados, que es la temperatura con la cual nosotros reproducimos. Realmente es agua, no tiene ningún otro compuesto, ningún otro químico, solamente tiene lo que es anticloro. Aquí en el segundo día vemos que estamos introduciendo a la hembra. La hembra hay diferentes formas de introducirla al acuario de reproducción. En este caso la estoy colocando dentro de un frasco. El frasco no está agujerado, entonces tiene cierta capacidad al no estar agujerado para que el frasco se pueda mover dentro del acuario de reproducción. También en este acuario colocamos lo que es el vaso de unicel. También es otra de las formas en la cual nosotros podemos llevar a feliz término lo que es una reproducción, pero no necesariamente tiene que ser el vaso, como lo van a ver ustedes posteriormente. Aquí el macho ya comienza el cortejo inmediatamente hacia la hembra. En el día 3 estaríamos hablando que es el segundo día del cortejo del macho a la hembra. Vemos cómo la hembra ha respondido adecuadamente. El tubo opositor está inflamado. En este mismo día se cambió lo que es la manera de reproducción. Se colocó lo que es una planta y se retiró el vaso de unicel. Aquí ya se soltó a la hembra
y en el día 4 se dio lo que es el desove. El desove se dio a la 1 de la tarde. Aquí vemos cómo ya lleva algún tiempo este desove. Este desove realmente tardó 4 horas aproximadamente. Fue un muy buen desove. Del desove podemos decir que es tanto agotador para la hembra como para el macho. Esto también va a depender de la cantidad de huevos que la hembra tenga. La hembra, su agotamiento es porque en el momento en que se extraen los huevecillos, ella entra en una especie de espasmos, se va a quedar pues prácticamente sin movimiento. Esto es agotador para la hembra también. Ahí vemos cómo está en la parte superior, cómo no se mueve. Y también vemos que hay muchas hembras que ayudan a la recuperación de estos huevecillos y colocarlos en lo que es el nido. En el caso del macho, pues el flexionarse en forma de U, flexionar su cuerpo, pues es agotador y al mismo tiempo que debe de recoger los huevecillos con la boca para colocarlos en la superficie en lo que es el nido. Entonces, este momento, esta etapa de la reproducción es agotadora para ambos, para hembra y macho. Y hay muchas parejas como estas que tanto el macho como la hembra colocan los huevecillos en la superficie. Otra cosa que podemos decir al respecto es que si son muchos los huevecillos, al final lo que va a suceder es que el macho no tiene la capacidad para fecundar todos estos huevecillos. Y eso va a significar que aunque nosotros veamos en nuestros nidos de reproducción, veamos una cantidad exagerada de huevecillos, no todos van a llegar a feliz término. Esto es, repito, porque el macho no tiene la capacidad de fecundar todos los huevecillos. Entonces, esto va a depender de la naturaleza, de la genética de cada uno de los ejemplares. Esto nos indica que no todas las puestas son iguales, ¿sí? Es donde nosotros como creadores, como reproductores, tenemos que tener la capacidad de análisis para ver efectivamente qué es lo que está sucediendo con un cruce, con un desove, ya que no todos son igual. Otra cosa que podemos comentar de una pareja de reproducción es que hay ocasiones en que los machos no maltratan tanto a la hembra y la hembra no sale tan golpeada. Aquí en este caso, pues medianamente fue la agresión del macho hacia la hembra, pero es una buena pareja y ahorita me atrevo a decir que es una buena pareja por el resultado que se obtuvo de estas crías. Dentro de la agresión que sufrió la hembra, vemos como en la parte del lomo le faltan algunas escamas, o sea, tiene algunas mordidas en lo que es el lomo y lo que es la aleta caudal, pues sí tiene ciertas heridas en lo que es la membrana. La agresión en el momento de la reproducción
no es únicamente exclusivo de lo que son los peces beta. Hay muchas otras especies que son agresivas en el momento de la reproducción. El macho tiene que ser agresivo básicamente porque en el momento en que inicia el proceso de desarrollo de los huevecillos, estos prácticamente están indefensos en la superficie y el macho tiene que tener la capacidad para defender este nido de alguna agresión de otro ser vivo. De hecho, por eso en el transcurso de este video tenemos un ejemplo de cómo está defendiendo el macho el nido, cómo está defendiendo las crías que va a tener a futuro, cómo está defendiendo estos huevecillos que están indefensos en un nido. Entonces, esa es una de las características básicas que nosotros debemos de entender, que el macho es agresivo porque tiene que demostrar capacidad de agresividad para poder defender el nido en el que van a nacer sus crías. Vean ustedes este abrazo. Realmente es una belleza que nos regala la naturaleza el momento de la reproducción del pez beta splendens. Vean ustedes el número de huevecillos que salieron y el macho los recoge, los mete a su boca y los va a depositar en el nido. Esto realmente es una maravilla que nos regala la naturaleza. Esta es la magia por la cual muchos de nosotros estamos en lo que es la cría selectiva del pez beta. Aquí en este momento nos podemos dar cuenta que ya terminó el desove. El macho está debajo del nido, está un poco inquieto, un poco nervioso por la presencia todavía de la hembra. La hembra ya se retiró a lo que es el fondo del acuario, ahí se ve en la parte de atrás. El macho la empieza a perseguir nuevamente, ahí se puede observar cómo se mueve el agua. Esto es porque el macho ya en este momento no permite que la hembra se acerque al nido. En este momento el macho ya se va a hacer cargo de este nido y nosotros lo que tenemos que hacer es, para no tensionar al macho, para no estresarlo, nosotros en lo que es la cría selectiva normalmente hacemos es sacar a la hembra. Ahí vemos cómo ya la está persiguiendo. Ya no es apropiado que la hembra se quede y hay que darle tranquilidad al macho para que él siga cuidando el nido, para que él siga vigilando que estos huevecillos lleguen a eclosionar. En este momento el macho podrá hacer mucho más grande el nido o simplemente vigilará que los huevecillos no caigan al fondo. Y si caen, pues precisamente el macho está ahí para hacer que estos huevecillos se mantengan siempre en lo que es la superficie pegados al nido. Ahí pudimos observar cómo en mi caso en la reproducción siempre damos de comer al macho. En ningún momento se le deja de dar de comer. En este caso le estamos dando al macho lo que es whiteworm, que es un alimento, es un gusano. Ahí se ve, le estamos dando de comer. Le dimos de comer cerca de donde esté el nido para que se pueda apreciar cómo él lo va a defender de algún otro agresor.
Ahí se separaron unos huevecillos. Nuevamente los va a colocar en el nido. Ahí dimos nuevamente de comer. Pero antes va a colocar los huevecillos en la superficie. Ahí colocamos otro gusano en la parte de donde esté el nido. Lo colocamos prácticamente encima y vamos a observar cómo el macho va a defender este nido de lo que él puede considerar que es un ataque o que este gusano pues, es un intruso en lo que es el nido. Va a perturbar lo que es el desarrollo de estos huevecillos. El macho ya está atento a lo que sucede en el nido, a lo que sucede con las crías, con sus crías prácticamente. Realmente el macho se comerá todo aquello que él considere que puede atacar o puede poner en peligro lo que es el desarrollo de sus crías. Ahí se ve cómo ya logró capturar a otros los gusanos. Ahí se vio en cámara lenta. Realmente yo nunca le dejo de dar de comer al macho ni a la hembra. En todo momento reciben ellos su alimento. Claro, tenemos la intención de no recargar el estómago de este macho, ya que él tiene que estar vigilando, si se caen los huevecillos, tiene que subirlos, tiene que estar al pendiente, tiene que estar en vigía. Entonces procuramos no darle mucho de comer, le damos unos 3, 4 gusanos únicamente para que él pueda no recargar el estómago y pueda seguir cuidando a sus crías. La alimentación es 2 veces al día, unas cuatro gusanos de esto le damos nosotros. Esta es una bella imagen de cómo el macho defiende al nido. Vean ustedes lo que es la diferencia de un alimento, de lo que él sabe que es su alimento, y a lo que son los huevecillos, que es su prole.
En base a poder observar esto, a mí se me hace increíble o no comparto la idea de que el macho se llegue a comer o a los huevos o ya a las crías nacidas, que él se las llegue a comer por hambre. Definitivamente no creo no en esa idea, en esos comentarios que muchas otras personas llegan a tener. Realmente el macho nunca va a confundir a sus crías con alimento, ni nunca va a ingerirlas porque tenga él hambre. Él puede comerse los huevecillos, simplemente en mi experiencia, en mi observación, se los va a comer porque no fueron fecundados. Es decir, él solamente pudo fecundar 100 y pudo extraer de la hembra 200. Entonces hay la mitad que no están fecundados. Esos son los que el macho se va a comer, pero se les va a comer por preservar, porque no haya alguna contaminación, algún hongo hacia los huevos que están bien fecundados. Entonces él va a comérselos por esa razón, no porque tenga hambre, sino por cuidar a los huevos que sí están fecundados. Esto lo comento en base a la observación que yo siempre he hecho. Afortunadamente he podido pues tener imágenes ampliadas de lo que es la reproducción, que me da la certeza de ese tipo de comentarios. También el macho sí se puede comer a las crías ya nacidas, pero no se las va a comer, repito, por hambre, se las va a comer porque posiblemente son débiles y él sabe que ese tipo de debilidad no va a prevalecer o no va a tener una buena descendencia. Entonces, él debe de asegurar que sus crías sean fuertes para poder conservar, para poder preservar su especie. Entonces, se los va a comer porque esas crías pueden ser débiles, tienen algún problema y él prefiere comérselas a que nazcan con esa debilidad, a que estén con esa debilidad. Y repito, esto no es únicamente exclusivo del pez beta. Muchos otros seres vivos, como perros y gatos, se llegan a comer a sus crías por la misma razón. Aquí vemos el nido, aquí vemos cómo ya algunos de los huevecillos ya se ven desarrollados. Lo que es el embrión está pues que como si fuera el ecuador. Vamos a imaginar el ecuador. Y el embrión ahí se ve, incluso se acaba de mover. El embrión ahí está ya desarrollado. Entonces, el macho va a vigilar que estos embriones tengan vida y estén desarrollados. Ese es el trabajo del macho, vigilar que el desarrollo de los embriones llegue a feliz término. Aquí vemos que en el día 6 los alevines ya empiezan a nacer. Estas crías están naciendo el día 10 de diciembre del año 2018. Ahí vemos al macho trabajando en mantener un buen nido. Tiene muy buena consistencia este nido y hay un muy buen número de alevines. Aquí los podemos ver cómo están en la superficie. En este momento están únicamente en la vertical porque tienen pocas horas de haber nacido.
día 7. Aquí los alevines están en la vertical. Podemos observar cómo las crías tienen lo que es el saco vitelino en este momento y se están alimentando a través de lo que es el saco vitelino. Aquí podemos agregar o no alimento. Yo en mi caso agrego infusorios en este momento, previendo el momento en que estos alevines se les consuma el 100% del saco vitelino y tengan de dónde alimentarse. Repito, yo agrego en este momento lo que son infusorios para que se empiecen a reproducir en el acuario y en cualquier momento en que ya los alevines consuman lo que es el 100% del saco vitelino, tengan alimento disponible en ese preciso momento y no esperarme hasta que se consuma el total del saco vitelino. Aquí vemos ese punto blanco, esa panza blanca es lo que es el saco vitelino. Realmente tenemos aproximadamente 2 días aproximadamente para el consumo de este saco a partir de que están naciendo. Entonces en ese momento sí tenemos ese lapso para preparar o para agregar el alimento. Ahí vemos cómo tienen cierta dificultad para mantenerse en la superficie. Eso son lo que yo les comentaba. Hay cierta debilidad o va a haber cierta debilidad en algunas crías. El macho es el que debe de vigilar esto, ayudar a que se mantengan en la superficie. En el día 8, los alevines generalmente van a alcanzar lo que es la horizontal, pero estamos hablando del día 8 desde que iniciamos nosotros el proyecto. Hablando del tiempo de vida de estas crías que alcancen la horizontal, estaríamos hablando aproximadamente nosotros de 4 a 5 días de vida de estas crías, que vemos como ya están nadando de manera horizontal. Recordemos que al ya haber consumido lo que es el saco vitelino, estas crías ya deben de estar alimentándose con lo que son los infusorios. Ahí vemos al macho en el día 9 cómo sigue cuidando a estas crías. Ahí se ven las crías con unos puntitos, unas pelucitas. Ahí están. En este momento ya es difícil para el macho mantener a estas crías en lo que es el nido, porque se alejan automáticamente, ya se alejan al poder nadar ellas libremente, se empiezan a alejar, a conocer, bueno, a nadar en todo lo que es la pecera, porque están buscando su propio alimento en este momento. Entonces, al ser ya difícil para el macho mantenerlas en lo que es el nido, pues es un momento apropiado para retirarlas, retirar al macho y que descanse de todas estas jornadas de trabajo. Entonces en el día 9 estamos ya nosotros retirando al macho. Ahí estamos sacando agua del mismo acuario con mucho cuidado. Generalmente nos vamos a llevar pues algunas de las crías que posteriormente hay que regresarlas al acuario, volverlas a introducir al acuario de cría. Pero es importante que saquemos agua del mismo acuario para que al macho no le cambiemos la temperatura. Recordemos que debemos de cuidar al macho y debemos de hacer que se recupere de todo este esfuerzo que ha tenido para la reproducción. Recordemos que lleva 9 días ya
en lo que es la reproducción. Aquí lo colocamos en este recipiente pequeño en este momento y aquí lo vamos a dejar descansar para posteriormente pasarlo a otro recipiente un poco más grande y yo generalmente agrego medicamento como es azul de metileno por igual las heridas que pueda tener este macho que se le pudieron haber producido en lo que es la reproducción. Y posteriormente el macho pasará a un acuario con mejores cuidados. Aquí nosotros tuvimos un problema con lo que son nuestros alimentos y murió una gran cantidad de crías, ya que nuestros alimentos se contaminaron. En el día 30, que serían los 25 días de vida de estas crías, sobrevivieron aproximadamente únicamente 30 crías. Este fue un problema, repito, con nuestros alimentos, sobre todo con lo que fue el alimento, el gusano de avena, que fue lo que le dimos de comer a estas crías. Lo que sucedió fue que nuestro gusano de avena no estaba actualizada, vamos, el cultivo. Entonces, era un cultivo viejo y eso contaminó a las crías y gran cantidad de crías desafortunadamente murieron. Día 41, las crías tienen aproximadamente aquí, bueno, tienen 36 días de vida. Se ve cómo van creciendo, se ve su desarrollo, llegan a 1 centímetro de largo, ahí las podemos observar. Y podemos observar, como les comentaba, que son pocas las crías, pero hay que cuidarlas, ya que estas crías, pues, nos van a representar en el 9º Campeonato Mexicano de Estética del Pez Beta organizado por el CBMX. Aquí en esta imagen vemos cómo a los 36 días de vida se les dio alimento de lo que es el micropellet PXM, un alimento que se los recomiendo. Aquí vemos cómo ellos están comiendo. Igualmente aquí en esta imagen tienen 45 días de vida y comen alimento seco. Y tienen un muy buen tamaño, se han ido desarrollando bien. Aquí a los 68 días de vida tomamos la decisión de empezarlas a separar para que no se maltraten y sigan su crecimiento, sigan su desarrollo de manera normal. Aquí ya en esta edad tendrán que, en mi caso, acostumbro separarlos y ya ir colocándolos en los frascos de crecimiento. Aquí vemos con un acercamiento como ya tienen un tamaño pues adecuado y vamos a hacer que se mantengan, que no se maltraten sus aletas al separarlas del acuario de crías lo más pronto posible. Aquí vemos cómo a los 79 días de vida los que quedaron en el acuario siguen creciendo. Igual tendremos que sacarlos para que sigan creciendo. Aquí a los 123 días de vida, las crías tienen 44 días de vida y ya están en sus frascos de crecimiento.
Recordemos que estas crías van a ir a una competencia, entonces debemos de cuidarlas porque pues no tiene caso que envíe yo peces a una competencia si sus aletas están maltratadas, están rasgadas. Entonces, algo de lo que obedece a que hay que cuidarlas desde el principio precisamente es para que estén en las mejores condiciones, en las condiciones óptimas, ya que serán evaluadas sus aletas y no pueden estar pues maltratadas, ya que un pez que se presente con aletas maltratadas pues es descalificado en lo que es las competencias del CBMX. Aquí a los 206 de vida, las crías ya son adultas. Aquí vemos el resultado de todo este trabajo. Aquí nosotros podemos evaluar los peces que vamos a mandar a una competencia. Aquí podemos ver nosotros pues las características físicas de los ejemplares que vamos nosotros a seleccionar para ir a una competencia. Aquí vemos este ejemplar. Aquí vemos este otro. Al frente tiene unas pequeñas transparencias en lo que es su aleta anal. Eso será sancionado en una competencia, pero tiene una ventaja que su aleta anal es bastante recta, tiene una muy buena apertura. Entonces ya como creador yo tomaré la decisión si esas transparencias le van a restar puntos, si hay manera en que los recupere de acuerdo en este caso, por ejemplo, el número de rayos. Entonces, tiene sobre 6 y 8 rayos, entonces tendrá un beneficio, tendrá un bono por el número de rayos, entonces podríamos mandarlo a competencia, aunque le van a quitar puntos por lo que es la transparencia de la aleta anal, pero le van a dar puntos por lo que es el número de rayos que tiene en la aleta caudal. Entonces, como creador, sí mandaría a este pez a competencia. Tiene buena opción para obtener algún buen lugar. Esto es, les repito, en lo que es la competencia del CBMX. Tiene muy buena actitud este pez y vemos cómo hemos ido cuidando estos peces desde antes que nacieran hasta estos momentos de selección para entrar a una competencia. Vemos lo que son sus aletas ventrales, también son cortas. Lo que es la aleta dorsal la inclina hacia el frente y tiene una muy buena apertura en lo que es su aleta caudal. Aquí tenemos otro pez. Este tiene lo que es la aleta anal, tiene una línea hacia arriba. Aunque tiene una ligera mancha este ejemplar en lo que es la aleta anal, algo rojizo. Eso igual restará puntos en una competencia, pero igual tendríamos que evaluar qué tanto le pueden restar y qué tanto se puede beneficiar a través de lo que son el número de rayos de la aleta caudal.
También, en mi opinión, este pez es para llevarlo a competir. Son peces con buena actitud en el momento de estar frente a otro macho. Este otro ejemplar podemos observar que tiene una buena armonía en lo que es su coloración, ya que todas sus aletas tienen un poco de lo que es el color rojo. Si solamente tuviera color rojo en una de sus aletas, pues perdería esa armonía. La armonía se debe conservar esas características en sus tres aletas, inclusive en lo que son las ventrales también. Entonces tiene buena armonía este ejemplar. La anal la considero un poco larga, ligeramente larga. Este es un ejemplar más de media luna. También es importante que nosotros como creadores debemos de saber clasificar en qué raza tenemos o en qué variedad colocamos a nuestros peces. Deben ser media luna, más de media luna o tradicionales. Si nosotros nos equivocamos en seleccionar a nuestros ejemplares, aquí vemos este ejemplar que es muy parecido a lo que es el papá. Está heredando las características del papá. Les comentaba, si nosotros no sabemos clasificar a nuestros peces en saber si es más de media luna, si es media luna o si es tradicional, pues entonces estaríamos hablando de que no sabemos lo que estamos creando. Entonces tenemos que practicar, tenemos que educar a nuestros ojos para poder definir exactamente si son peces media luna o más de media luna, para no clasificarlos mal. Les repito, estos peces van a ir a competencia. Si en el CBMX yo los clasifico como más de media luna y en momento de competencia no abren media luna, no abren más de media luna, lo que sucede es que van a ser descalificados por mi error de no saber clasificar a los peces que estoy mandando a competencia. Entonces es importante que nosotros sepamos lo que estamos criando. El, el CBMX considera que si yo no soy capaz como creador de saber lo que estoy mandando a competencia, pues no soy un muy buen creador, que digamos, ¿verdad? Entonces, evaluar lo que es las características del pez es importante para una competencia porque habla de mi capacidad tanto para criar peces como para poder saber seleccionar a otros peces. Aquí vemos una hembra Steel Blue, que igual va a ir a competencia. Una muy buena hembra de 4 rayos, es una hembra placat. Aquí en este momento pues tiene cierta transparencia en lo que es la aleta anal, pero también tenemos que esperar a que se asienten sus colores y que tome un color más homogéneo. Una de las ventajas que
tiene uno o que obtiene uno al separar a las crías a los 2 meses de edad aproximadamente, al separarlas y colocarlas en frascos de manera separada, con la intención de que ellas sigan creciendo, tanto machos como hembras, es que sus aletas no se maltraten, que tengan aletas prácticamente impecables. Entonces el frasco nos va a ayudar a que van a crecer un poco más rápido sin la tensión de que el ejemplar más grande no las deje crecer o no los deje crecer y que sus aletas estén impecables, que estén intactas, que es como deben de presentarse a una competencia. Bueno, pues espero que este video les haya sido de mucha utilidad, que sea un tanto didáctico. Y les recuerdo que en este video está plasmada mi experiencia a lo largo de muchos años. Desde el año 2005 estamos en lo que es la cría selectiva del pez beta. Entonces, estamos hablando en base a la observación que hemos tenido durante todos estos años sobre la cría selectiva del pez beta. La intención de este tipo de videos es compartir nuestros conocimientos, pero que estos sirvan para que ustedes formen sus propios criterios en lo que es la cría selectiva del pez beta. Pues esperemos que nos veamos en un siguiente video con otros temas fascinantes del mundo del pez beta splendens. Solo me resta decirles que disfrutar de la belleza del pez beta es disfrutar de la naturaleza y del arte que se encuentra dentro de la misma naturaleza.